Con chaleco antibalas y una radio en la cintura, Carlos Manso avanza en medio de la carretera de Uruapan. La información que tenemos, se disputan la venta de droga, el narcomenudeo, la extorsión hacia los productores de aguacate, empacadores. El primero en enterarse fue Harfuch, antes de que se escucharan los disparos, antes de que los cuerpos quedaran tendidos junto a la camioneta marcada con las siglas CJONG, antes de que el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, llegara al lugar del enfrentamiento. Harfuch ya estaba mirando, no con cámaras, no con drones, con algo más poderoso, una promesa, porque tras el asesinato de 3 alcaldes en Michoacán en menos de 6 meses, Harfuch lo dijo sin rodeos: el próximo no va a caer sin ruido. Esa mañana, en una carretera polvosa rumbo a Tiamba, los militares abatieron a 2 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Llevaban fusiles de uso exclusivo del ejército, radios encriptados y una lista de nombres. Entre ellos estaba uno marcado con rojo: Carlos Manso, el alcalde del sombrero, el que no pactó, el que camina con chaleco antibalas entre narcos, empacadoras de aguacate y zonas donde el Estado apenas respira. Manso llegó minutos después, no por espectáculo, sino porque sabía que tenía que estar ahí, a pie de carretera, frente al enemigo y bajo la mirada silenciosa de quien lo respalda. Harfuch está al tanto de todo lo que pasa aquí, diría después el alcalde, y aunque no lo vean, lo siento cerca, como un escudo que no se anuncia pero que está. El mensaje es claro: en Michoacán gobernar se ha vuelto una sentencia de muerte, y en Uruapan el crimen organizado no pelea por el poder, pelea por la economía más codiciada del país, el oro verde del aguacate. Pero lo que ocurrió ese día fue solo una advertencia, porque en el fondo de esta guerra silenciosa hay hombres que deciden resistir, y hay otros que desde la sombra no están dispuestos a dejarlos solos. Y lo que Harfuch activó en las horas siguientes fue mucho más grande que una vigilancia. En Uruapan, Michoacán, no hay mañanas normales, solo silencios tensos, helicópteros que cruzan sin rumbo y reportes que llegan antes del desayuno. Reportes de hombres armados entre huertas, de camionetas sin placas recorriendo las empacadoras, de cuerpos tirados en caminos que nunca aparecen en los mapas. Carlos Manso lo sabe, no lee esas noticias, las vive. Desde que tomó protesta como alcalde en septiembre de 2024, no ha tenido un solo día sin amenazas. El primer mensaje llegó antes de sentarse en su escritorio: te matamos a tus hijos si no cooperas. No venía con firma, pero no hacía falta. Desde entonces Manso no se mueve sin chaleco antibalas, no da un paso sin su equipo de escoltas y no se calla. A mí me eligió el pueblo, no los criminales, dice en cada entrevista. Y mientras yo esté vivo, no les voy a entregar ni una sola calle. Eso lo ha convertido en el blanco perfecto, porque Uruapan no es un municipio cualquiera, es el corazón del negocio más rentable de México, el aguacate de exportación. En 2024 generó más de $3,700 millones y el 70% salió de Michoacán. La mayoría desde una sola ciudad, Uruapan. Pero esa riqueza no llega a todos, llega primero a los cárteles, y entre ellos el más voraz es el cártel Jalisco Nueva Generación. El CJONG no solo trafica droga, extorsiona a productores, cobra por tonelada, vigila empacadoras. Sus brazos están en cada parte del proceso y ahora quieren todo el control. Eso explica los asesinatos, eso explica el silencio de muchos alcaldes. Pero Carlos Manso no es como los otros, ganó sin partido, con un sombrero purépecha en la cabeza y una campaña en redes sociales. El del sombrero le llaman el único que no se esconde, y por eso Harfuch lo sigue de cerca. No lo abraza en público, pero lo respalda en privado. A Carlos no lo van a tocar sin que tiemble el país, dijo una fuente cercana a Harfuch. Es mi amigo, y lo que haga falta para protegerlo lo vamos a hacer. Y cuando llegaron las máquinas tragamonedas a Uruapan, Harfuch entendió que el narco ya no solo quería las calles, también quería los negocios y el alma de la ciudad. En las calles de Uruapan la gente ya no grita, habla bajito, murmura detrás de las rejas, y cuando Carlos Manso pasa con su convoy no le aplauden, le rezan: Dios lo cuide, presidente. No se raje, patrón, porque todos saben lo que está en juego y todos han perdido algo. Testimonio himno: Don Ernesto, productor de aguacate. Mi hijo tenía 28 años. Lo mataron porque no quiso pagar la cuota del CJONG. Fue en la entrada de la huerta.
Le dispararon frente a los trabajadores, después dejaron un papel. Así pagan los codos. Desde entonces ya no planto. Me quebraron por dentro. Testimonio 2. Teresa, comerciante. Yo tenía 3 maquinitas tragamonedas porque ellos me obligaron. Venían cada semana por su lana y si no alcanzabas te pateaban la puerta. Un día les dije que ya no podía y en la noche mataron a mi perro y rayaron la fachada. Sigue tú. Testimonio 3. Camila, hija de policía caído. A mi papá lo mataron por patrullar de noche. Le dijeron que no saliera, que esa zona ya estaba tomada. No hizo caso. Cuando llegó la llamada ya era tarde. Nos entregaron su cuerpo 2 días después y el uniforme estaba lleno de sangre seca. Mi mamá ya no habla. Estas no son anécdotas, son heridas abiertas. Y cada herida tiene un nombre que no salió en los periódicos, pero que Carlos Manso sí recuerda. Por eso aparece en las escenas del crimen. Por eso no se esconde cuando huele a pólvora. Porque gobernar Uruapan no es administrar, es resistir. Y Harfuch lo entiende mejor que nadie. Él ha visto demasiadas cruces sin nombre en el camino y no quiere que Carlos sea otra. En cada operativo en Michoacán, en cada reporte que cruza por su escritorio, Harfuch pregunta por él. ¿Dónde está Carlos? ¿Está bien? Porque sabe que los alcaldes valientes no duran, a menos que alguien los respalde. Con todo, y esa es una promesa personal. Miércoles 26 de junio, 6:48 de la mañana. Una llamada interrumpe la rutina en el Palacio Municipal de Uruapan. Hay movimiento al norte, camionetas con hombres armados van rumbo a Tiamba. El aviso llegó por parte de una red ciudadana que Manso ha formado en secreto, vecinos, productores, ex militares, todos conectados, todos vigilando. En menos de 10 minutos el convoy del alcalde, 3 camionetas blindadas, 2 motocicletas y 6 escoltas armados parte a toda velocidad por la carretera de las Huertas. Lo que encontrarán al llegar ya no es una amenaza, es una escena de guerra. 2 cuerpos tirados junto a una camioneta con el emblema del CJONG, fusiles Barrett, cargadores de AK-47 esparcidos por el asfalto, cascos militares, uniformes tácticos, una zona sembrada de muerte. Y en el centro del caos el olor a pólvora aún fresco. Manso se baja, camina con el chaleco antibalas, la cara tensa, habla con los soldados, revisa la escena y se acerca a los medios. Aquí no nos escondemos, aquí damos la cara, aunque nos quieran matar. La imagen se vuelve viral, Uruapan arde y el presidente municipal está al frente. Pero lo que pocos vieron es lo que vino después. Harfuch, desde su oficina en la SSPC, revisa la foto, hace una llamada, ordena el despliegue de refuerzo federal. Quiero drones sobre la zona, quiero blindaje total y que nadie toque a Carlos. En menos de 48 horas, elementos del Ejército, SEMAR, Guardia Nacional y la Subsecretaría de Investigación Especializada toman control de la periferia, accesos bloqueados, inteligencia aérea, intervenciones digitales. Objetivo, romper la cadena de mando criminal sin disparar un solo tiro más. Pero ese día dejó una lección clara. Los cárteles pensaron que Uruapan era una tierra sin ley y se toparon con una ciudad que ya no se arrodilla. Mientras Uruapan hervía entre retenes armados y amenazas abiertas, otro frente de batalla se abría, uno menos escandaloso pero igual de letal, el lavado silencioso del narco. En 8 colonias distintas, Zumpimito, Ejército Mexicano, 28 de octubre, Ramón Farías, agentes de la SSP de Michoacán, en coordinación con el SAT y la Subsecretaría de Investigación Especializada, decomisaron 83 máquinas tragamonedas ilegales. ¿Juegos de azar? No, terminales de extorsión. A los dueños de las tienditas los obligaban, o las pones o te cerramos el negocio, o te desaparecemos. Cada máquina recaudaba entre 2,000 y 10,000 pesos semanales. Ese dinero no iba a ningún fisco, iba directo a los Viagras, a su brazo financiero y a su operador más cercano, el Capi. Cirilo N., alias el Capi, es más que un extorsionador. Es el hermano del Botox, líder de los Blancos de Troya, el brazo armado de los Viagras en tierra caliente. Y hasta hace apenas unos días era el encargado de cobrar cuota a limoneros, empresarios y dueños de negocios con tragamonedas. Uruapan no solo estaba sitiado por rifles y amenazas, estaba infectado por una economía criminal disfrazada de entretenimiento. Y ahí es donde entra de nuevo Harfuch. El decomiso masivo de tragamonedas no fue improvisado, fue parte de un mapa criminal que la SSPC ya tenía en la mira. Un mapa que conectaba puntos como estos: extorsión, lavado, violencia, tienda con tragamonedas, pago semanal, blindaje a criminales, comerciantes, amenazas, silencio. Y Harfuch
Harfuch lo sabía. Por eso, mientras en Palacio Nacional se debatía si era legal o no usar fuerza letal contra criminales, Harfuch enviaba una sola instrucción desde la SSPC. Lo que parecía un operativo menor fue en realidad una bomba financiera contra el narco. Porque sin dinero no hay armas, sin armas no hay miedo y sin miedo Uruapan respira. El primer día de Carlos Manso como presidente municipal de Uruapan no comenzó con un discurso ni con una ceremonia, comenzó con una llamada. Del otro lado de la línea, una voz sin nombre le dejó claro quién tenía el control en Michoacán. Le ofrecieron colaboración, respeto mutuo y luego soltaron la amenaza. Si no cooperas, tus hijos no llegarán al lunes. Ahí fue donde todo cambió. Carlos no pidió refuerzos, no huyó, no se encerró en un búnker. Lo que hizo fue grabar un video y subirlo a redes sociales. En él narró palabra por palabra lo que le dijeron y cerró con una frase que aún retumba en los pasillos del poder: aquí los espero. No era un reto infantil, era una declaración de principios, una advertencia y al mismo tiempo una confesión de miedo. Porque sí, Carlos Manso tiene miedo y lo ha dicho públicamente, pero también ha dicho algo más importante: vivo con el mismo miedo que vive mi pueblo. Eso lo conecta con miles de ciudadanos que no usan chaleco antibalas, que no tienen escolta, pero que todos los días se preguntan si van a regresar vivos del trabajo, si su hija va a llegar de la escuela o si alguien en moto se va a parar afuera de su casa. Y ahí es donde Harfuch vuelve a entrar, porque cuando Manso hizo pública la amenaza, Harfuch no solo activó un protocolo federal de protección, lo visitó en privado, lo escuchó y le dijo lo que no muchos políticos se atreven a prometer: si te tocan, no vamos por un grupo, vamos por toda la estructura. Desde entonces la vigilancia en Uruapan se intensificó. Los drones no solo sobrevuelan campos de aguacate, también graban los techos de las casas donde se sospecha que operan los brazos financieros del CJNG y los Viagras. Y mientras eso pasa, Carlos Manso sigue gobernando, sin partido, sin respaldo político, pero con el respaldo de la gente y de Harfuch, que desde las sombras protege lo que muchos dan por perdido: la voluntad de resistir. Michoacán no solo exporta aguacate, exporta sangre. Cada fruta que sale rumbo a Estados Unidos carga consigo una historia de extorsión, silencios forzados y productores quebrados. Uruapan, el corazón aguacatero de México, debería ser símbolo de éxito agrícola, pero